les va? Muy bien. Me da mucho gusto verlos esta tarde. Oigan, quería comentarles que bueno, pues nuestro curso está tomando ya forma. La semana pasada, pues, fue muy importante la clase para recordar cuál es la relación intrínseca que tienen los derechos humanos con el grito de independencia, con la abolición de la esclavitud en México, con este hecho histórico que al final de cuentas en materia de derechos humanos ustedes comprendieron cuál es su importancia y todos los aspectos que se tuvo, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hacer una clase diferente que un compañero de ustedes me decía, maestra, vamos a iniciar un curso de derechos humanos de las personas mayores. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos empezando. ¿Qué horas son? Buenos días. Vamos empezando. Permítanme que se den unos 3 minutitos para que se vayan incorporando. Que Sí, están son incorporando. 17, maestra. Sí, vamos a esperarnos un momentito. Ya estoy chipeta. Comidita. Bueno, no, eso no es para hablar. Ahora sí, muchachos, estábamos comentando. Buenos días a todos. Voy a empezar a nombrar lista. Virginia Aguirre. Presente, maestra. Ana Rosa Barocio. Calderón Díaz María. Calderón Díaz José María. Juana Carrillo Valencia. José Luis Cruz Varela. Espinosa Flores María Guadalupe. Benjamín Francisco. Imelda Josefina. María Rosa. Presente. Gabriela. ¿Maestro? Gabriela. ¿Gabriela Ojeda o Juan? Ojeda, sí. Ah, sí, soy yo, maestra. Rosa María. Presente, maestra Rosa María Manríquez. Perfecto. María Inés Martínez. Aurora. Rita Laura. Presente, maestra. María Jesús. Presente, maestra. Ana María. Leticia. Presente, maestra. Gracias. Bueno, vamos iniciando, muchachos. Y pues les comentaba que la semana pasada. Sí, dígame. Me puso mi asistencia, Asistencia. Barocio. por favor. Nada más que fui a tomar agua. No te preocupes, ya está. ¿Alguien más? Gracias. José Luis Cruz Varela. Bueno. Sí, sí. José Luis Cruz Varela, maestro presente. ¿Alguien más? Sí. De María Rosa, sí, Gutiérrez Picasso. Es que me dijo María Rosa, pero hay una Rosa María y yo soy María. Gutiérrez Picasso, María Rosa. Sí, gracias. Soy yo. No. Comentábamos, muchachos, la semana pasada que hicimos la referencia en la clase de la importancia que tenía la independencia de México en relación a cómo se ha ido desarrollando y qué es lo que ha hecho el Estado mexicano a través del reconocimiento de nuestros derechos de libertad, cómo la Declaración de Independencia es parte de ese reconocimiento y por qué en materia de derechos humanos ese hecho histórico es definitivo para
enmendar y tratar de que el Estado mexicano en su momento pudiese garantizarle la libertad de muchos aspectos a los criollos, a los mestizos, llamados mexicanos, ¿verdad? Creo que bien claro esto. Y bueno, iniciaríamos ahora con la siguiente parte. La actividad que nos quedó pendiente fue hacer el análisis de la tarea que les dejé. Vimos si recuerdan, vimos la película del algodón blanco, ¿lo recuerdan? Claro que sí. Sí. Bueno, entonces la tarea que les dejé del 8 de septiembre quedó pendiente analizar sus comentarios respecto a la tarea. Y me gustaría que empezáramos a platicar respecto a la película y a la tarea que les dejé. Sí, y también Les dejo el uso de la voz. bueno, también en la clase pasada vimos 2 videos, ¿verdad? Los 2 videos. ¿Sí? Ujú. Sí, pero del algodón, del oro negro, el oro blanco, Ajá. maestra, pues se observa en la película, pues, cómo tratan sobre todo a los niños que se ven obligados a trabajar en condiciones inhumanas porque sin alimento, sin muchas horas de trabajo. Entonces sí se ven afectados mucho porque muchos niños no pueden ni siquiera ir a la escuela por trabajar con un salario, a veces sin ni siquiera eso. Y se ve pues como hasta la escuela está contribuyendo a eso, de todos los niños a trabajar y comer y solamente un dulcecito al final de la jornada de trabajo. Está bien cruel. ¿Y todo por qué? Porque el dueño de la siembra les da material, les da papelería, les da color, les da material para la escuela, pero los niños siguen siendo afectados sus derechos. Entonces, pues ni siquiera una les dan y pues están dando su trabajo porque se ve ahí que los tuvieron toda la jornada y hasta el último les dan un dulcecito a cada niño. Es todo el pan violentada y todo lleva pues a que viven en un país muy pobre. Ok, ¿quién más? Pues sí, observamos la esclavitud infantil, observamos la corrupción de empresarios, coludida en ese país en forma internacional, porque Ajá. envían esa situación, las autoridades hacen caso omiso, no investigan correctamente. Ellos tienen planeado ya, los corruptos, la forma de llevar a los niños porque ya saben qué días van a dar una ojeada nada más, un vistazo, y ya atienden, según las autoridades atienden, pero ocultan y vemos el tráfico de personas porque se llevan a los niños, es más, hasta los van y los toman de sus domicilios. Vemos la situación precaria en la que viven las personas y cómo los padres permiten esa situación precisamente porque no sienten ellos que puedan sacar a los niños adelante con Ajá. una situación tan precaria. Y vemos la insalubridad, no tienen apoyo en salud, no tienen apoyo en educación, la complicidad de el director y los maestros que todavía usan a los niños para que trabajen más y el tenerlos, como dijo Virginia, mantenerlos todo el día trabajando sin agua, pues ya lo que dije al principio es una esclavitud. Y vemos cómo los niños piensan que van a ir a un paraíso porque
ahí van a trabajar y les van a compensar, pero la mayor parte del tiempo es porque llevan engañados a los niños y engañan a la familia de que les van a sustentar sus necesidades. Entonces, se ve como a nivel internacional, pues ahí se supone que la ONU, la UNESCO, deben de enfocarse un poco a ayudar precisamente hacia todos los países, sobre todo los que hasta pertenecen a, a ese organismo, cómo deberían de estar atentos, pero primeramente es si las personas tuvieran conciencia de su situación, pues creo que podrían mejorar un poco, pero es difícil cuando las autoridades permiten que suceda todo eso. Esa es mi Pues ¿Quién más? yo veo que se me van las palabras, que la explotación infantil ahí se ve muy clara y que las autoridades pues no ponen nada de su parte para arreglar esos problemas y que la explotación se ve pues en todos la explotación de los niños, que es muy clara y que pues nadie hace nada por ellos. Yo eso es lo que pues puedo opinar, que las autoridades se hacen de la vista gorda, que los maestros, porque les dan un cuaderno, un color a los niños, pues se ven con la obligación de explotar a esos niños. Así es. Sí, eso es lo que yo puedo opinar, pues. Claro que sí. ¿Quién más? Maestra, pues hasta nuestros días la explotación sigue. El derecho humanos, pero yo pienso que lo más importante sería la educación, porque la analfabetización es muy cruel entre los papás y los hijos. Ajá. No tienen, y el abuso de los que sí pueden explotar a los demás, ¿no? Es algo terrible y hasta nuestros días, o sea, derechos humanos yo pienso que ha luchado mucho contra eso, pero creo que la educación sería lo más importante para que pudieran estar despiertos, ¿verdad? Sí, así. Yo Así es, así es. Gracias. ¿Qué más? Bueno, también cuando dicen que uno de los niños estaba lastimado con lo que cortan y todo eso, y así lo hacían trabajar sin curarlo, sin nada, y él se fue de ahí para estar mejor en su pueblo, vendiendo en un carrito algo, no sé qué era, café, no me acuerdo, y siempre despertar de eso que hacen los demás con uno, ¿no? Con las personas. Es cierto eso. Este chavo despertó y pudo irse otra vez a su casa, y es mejor tener algo poco pero suyo, y estar en calma y no como los levantaban muy temprano, sin comer, sin dormir bien, con enfermedades, o sea, realmente es muy triste, muy triste. Exactamente. ¿Quién más? Maestra, yo opino que como sociedad civil tenemos que hacer algo, porque no tenemos que dejarlo todo a manos de las autoridades. Nos han demostrado que son muy corruptas, pero como sociedad, si nos negáramos a comprar prendas de algodón, obligaríamos quizás a ciertas personas a que fijaran su vista para poder hacer algo o aumentar, bueno, no se puede decir aumentar las sentencias, porque viene siendo lo mismo, pero si al momento de que si le afectamos el bolsillo,
sí pudieran tomar algunas precauciones. Ese es mi opinión. Ok. Bueno, fíjense muchachos, ¿alguien más quiere comentar algo sobre el video? Maestra, pues sería, Sí. perdón, soy María Rosa, sería también la situación de estar con todas las herramientas y materiales que tenemos, porque Ajá. también el cobre, ¿verdad? El cobre, hay minas donde también explotan a los niños, ¿verdad? Entonces, y son los niños los que hacen eso. También sería ver qué herramientas, en qué elementos se puede apoyar y cómo podemos apoyar nosotros, como dice mi compañera, de ayudar a quitar todo ese abuso y esa esclavitud, ¿verdad? Sí. Porque no podemos dejar de comprar algunas cosas porque vemos ahí, lleva el cobre y todo eso tendríamos que ver de qué manera entre todos ayudar a evitar esas situaciones, cómo ayudar a los niños que tienen más pobreza. Y creo que pues algunos gobiernos lo están haciendo de alguna manera. Algunos. Exactamente. Fíjense muchachos que el interés de ver este video tiene dos aristas. La primera que hasta ahora hemos platicado respecto al artículo primero constitucional, ya les dejé material, ya vimos los principios, los videos, alguna duda sobre esto. Y lo segundo, ¿por qué les doy el video? Para darnos cuenta qué tan importante es la ley, para dejar de ver y de entender a través de este video que necesitamos leyes que garanticen el mejor derecho a las personas para que estos actos de trata, para que estos actos de esclavitud, porque estas son prácticas análogas a la esclavitud, no se den en el mundo. Lamentablemente, este video se da aquí, se da en África y se da en cualquier lugar. Solamente las circunstancias territoriales cambian. Encontramos que hay trata de niños, trabajos forzados, trabajos que no deben de permitirse, pornografía infantil, actos de gran discriminación respecto a la niñez, a las niñeces, y que no obstante que existe en México un artículo primero constitucional en el cual ya analizamos que todas las personas tienen derechos a que el Estado mexicano garantice, reconozca, proteja y que las autoridades tengan la obligación de garantizar, promover, proteger los derechos humanos, y de no ser así, el Estado tendrá que investigar, tendrá que sancionar, tendrá que reparar a través de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que tenemos tanto la Constitución como los tratados internacionales son ley general para todos, que aquí ya no hay una supremacía, sino que debemos de entender que el mejor derecho que esté establecido en nuestra norma es el que la autoridad debe de garantizarnos y debe de aplicar. Estos videos son parte elemental para decir por qué hay este tipo de leyes, y lamentablemente hay este tipo de leyes que naturalmente se reconocen ya en nuestra Constitución y en los tratados, porque seguimos teniendo esos graves problemas como es este video. Sí. Si les tardamos, vamos a encontrar problemas en África, en Latinoamérica, en México, en Jalisco, en Chiapas y en todas partes. Y por eso hay tanta migración y tantas situaciones. ¿Perdón? Por eso hay tanta migración, porque se van de sus lugares originales por falta de trabajo, falta de atención, falta de... Así es un problema y a mí por eso quise darles este video para decir, ¿por qué estoy en un curso de derechos humanos y por qué estoy aprendiendo? ¿Por qué pasa esto? No obstante que hay leyes establecidas y hay elementos que el Estado debe de garantizar y proteger, y sigue pasando.
Sí, la ley no se aplica. Maestra, o sea que las leyes no se respetan. No se No, aplica. deben de. Y vamos a empezar ahorita a platicar y a retomar el tema del artículo primero constitucional. Miren, en el 2011, como ya les he comentado en las últimas clases pasadas, hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos. Entonces se estableció que México tenía, bueno, ¿de dónde parte esto? Parte de que el Estado mexicano tuvo lamentablemente una sentencia llamada caso Radilla Pacheco, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le establece al Estado mexicano, mira, está reprobado en materia de administración y procuración de justicia y del respeto a un buen sistema que protejan a los mexicanos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la reforma del 2011 en el artículo primero, que ya se los pasé, cambia radicalmente, se modifica completamente e inicia un paradigma, e inicia una dimensión nueva en México, en donde por primera vez se habla de derechos humanos, en donde también se establecen las obligaciones que tienen los estados y las obligaciones que tienen las autoridades para respetar, para promover, para garantizar esos derechos humanos, tomando en consideración los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de cuyo video yo ya les envié. ¿Quieren que los veamos o ya no hay necesidad? Pues yo sí los vi, pero como gustan los compañeros. ¿Puedes, por favor, Sandrita, o la persona que esté ahí, apoyarme? Los acabo de enviar. Sí los observamos, ¿verdad? Para reafirmar lo de la clase. Está bien. Me lo pueden enviar. Mandé 3. Y el último es principios que rigen los derechos humanos. Si me lo pueden poner, por favor. No. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. So easy. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos.
Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel.
Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. El siguiente, por favor. Si quisiéramos en esta revisión histórica hacer una cronología de los derechos humanos, probablemente nos tengamos que remitir a la última parte del siglo XVIII, concretamente a Francia. En Francia se crea el primer catálogo moderno de derechos. Ojo, el primer catálogo moderno, porque había otros catálogos anteriores en el tiempo, pero verdaderamente el documento que viene a plasmar una concepción moderna, integral y verdaderamente trascendente en términos de derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, conocida coloquialmente como la Declaración Francesa. Esta declaración es un texto constitucional, es un texto jurídico muy corto, se integra por 17 artículos, pero marca el arranque de esta cronología que luego es seguida por diversos documentos. Señalaría algunas de las fechas más importantes. Por ejemplo, la emisión de lo que se conoce como el Bill of Rights, el catálogo de derechos de la Constitución norteamericana, que entra en vigor en 1791. Otra fecha importante en nuestra cronología es el 5 de febrero de 1917, con la Constitución mexicana, fraguada pues en el Teatro de la República de Querétaro. Luego están los tratados internacionales, que también forman una parte indispensable en la cronología de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta es lo que podemos llamar la declaración paraguas, el contexto normativo más amplio en términos de derechos humanos, que luego da lugar a otros desarrollos ya más específicos. Por ejemplo, también en la cronología de los derechos humanos podemos citar el año 1966. En ese año las Naciones Unidas adoptan, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por otra parte el Pacto de Derechos Internacional también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos pactos se complementan
las libertades civiles, los derechos políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones Unidas. En la cronología deberíamos también añadir, por supuesto, el año de 1969, porque en 1969 se promulga el tratado internacional más importante en nuestra región de América Latina, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, porque es un tratado internacional que fue primeramente promulgado y suscrito por los países precisamente en la capital de Costa Rica. Por eso se conoce como Pacto de San José. Este Pacto de San José fue firmado y ratificado por el Estado mexicano apenas en 1981, pero ya nos hemos integrado de pleno derecho a lo largo del tiempo en todos los elementos y todos los mecanismos de protección de este pacto. Debemos de señalar también en la cronología el año de 1989, porque en este año fue expedida la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que para que tengan ustedes un panorama de qué tan importante es, les puedo decir lo siguiente. Es el tratado internacional en materia de derechos humanos que más países lo han suscrito. Es un tratado verdaderamente universal en el más amplio de los sentidos y también forma parte, por supuesto, de nuestra cronología. En México, si revisáramos la historia del siglo XX de los derechos humanos, pues podríamos sumar muchas fechas, podríamos sumar muchos añadidos. Ya anteriormente citamos una de estas fechas clave, la más reciente, por cierto, que es el 10 de junio del año 2011, cuando se promulga una importantísima reforma constitucional que viene a cambiar nuestra comprensión de lo que son los derechos humanos, pero anterior a esa fecha, pues podríamos citar importantes reformas al capítulo primero, título primero de la Constitución, que ha ido cambiando con una gran dinámica para incorporar derechos en materia penal, el derecho de acceso a la información, los derechos de igualdad y de no discriminación, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y en fin, podríamos, por supuesto, establecer una cronología muy amplia, pero ciertamente que desde aquel primer documento seminal, aquel documento vertebrador de 1789, hay muchísimos puntos luminosos a lo largo de la historia de los derechos humanos. Haré que Tom le muestre la casa. Generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Sin derechos, las personas no pueden vivir con la dignidad que les corresponde. Los derechos humanos son aplicables a todos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, color, religión, lengua, etc. Los derechos humanos tienen un carácter ético, porque salvaguardan la dignidad de todos en cualquier tiempo y lugar. Son garantías esenciales para vivir como seres civilizados. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios. Con un propósito pedagógico, se han determinado 3 generaciones de acuerdo al momento histórico en el que surgieron o fueron reconocidos por parte de los estados. Primera generación de los derechos humanos. Nacen en el año 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se refieren a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo y a finales del siglo XVIII. Como resultado de estas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y dados a conocer en todo el mundo, y son los siguientes. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o economía. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psicológico o moral. Nadie puede ser molestado de manera arbitraria en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Hombres y mujeres tienen derecho a vivir como pareja y decidir el número de hijos que desean tener. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de pensamiento y religión. Toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Todo individuo tiene el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Derechos humanos de segunda generación. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales por los que el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Surgen del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implementa acciones y programas estratégicos a fin de lograr que las personas gocen de los derechos humanos de manera efectiva. Nacen en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos de esta segunda generación son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Derechos humanos de tercera generación. Esta generación surge a partir de la década de los 70. Son los derechos al desarrollo, a la autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente y derecho a la paz. Incentiva el progreso social y elevar el nivel de vida en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Destacan los siguientes derechos: la autodeterminación, es decir, que cada quien decida su forma de gobierno; la independencia económica y política; la identidad nacional y cultural; la paz; la coexistencia pacífica; el entendimiento y la confianza; la cooperación internacional y regional; la justicia internacional; el uso de los avances de la ciencia y la tecnología; la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; el medio ambiente; el patrimonio común de la humanidad; y el desarrollo que permita una vida digna. Ciudadanos y naciones de todo el mundo, junto con organizaciones locales, regionales e internacionales, tienen el reto de orientar y fortalecer el desarrollo social, económico y político a través de un marco democrático en respeto a la dignidad humana. Ciudadanos y autoridades tenemos que cuidar que se cumplan, sancionen y vigilen los derechos humanos y de esta manera fortalecer la autonomía individual y de los pueblos, la libertad, la justicia social y el respeto a las diferencias culturales. Para esto tenemos que rechazar situaciones que comprometan la dignidad humana y tenemos que exigir que protejan los derechos humanos en todos sus niveles. Espero que esta información sobre las generaciones de los derechos humanos te sea útil. Si es así, por favor, suscríbete al canal de Estudia. De 30 días. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema relacionado a derechos humanos que previamente ya habíamos abordado, pero que como tal no se había desarrollado de forma más extensa.
En este video te voy a explicar sobre los principios que rigen los derechos humanos. Así que, comenzamos. Primeramente, te recomiendo que veas el video en el canal que explica de forma general sobre los derechos humanos y sus generaciones. Te dejo la etiqueta en el video. Ahora bien, como se explicó en este video, los derechos humanos tienen ciertas características que los identifican. Sin embargo, a su vez, dichas características son regidas por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos a desarrollar cada uno. El principio de universalidad va más allá de la simple idea de que los derechos humanos son propios a toda persona por el simple hecho de serlo, sino que implica incluso ir más allá del sistema jurídico al que pertenece la persona para reconocer, aun y cuando sus leyes no lo hagan, que dicha persona tiene los derechos que brindan dignidad humana. Por ello, diversos tratadistas han determinado que la universalidad como principio de los derechos humanos implica que los derechos humanos de todo individuo son exigibles independientemente del contexto político, jurídico, social, cultural, espacial o temporal. Interdependencia. Los derechos humanos son independientes e interdependientes entre sí, lo que implica que estos se suman entre sí de forma conjunta. Esto quiere decir que su valor se ve incrementado por la presencia y respeto que se hace de los otros. Por ejemplo, el derecho a la vida se ve sumado al derecho a la libertad. El derecho a la libertad se ve sumado al derecho al trabajo. Y en esta suma podemos asegurar que toda persona desde su nacimiento es libre de desarrollarse en el oficio o profesión que prefiera. Ahora bien, la interdependencia es un principio que va de la mano con la indivisibilidad, ya que los derechos humanos deben verse como un conjunto en cada persona, ya que esto implica un mayor respeto a la dignidad inalienable de cada ser humano, así como se desarrolló en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Cuentan con una frase que dice: la promoción, respeto y disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales, lo que expone de forma clara la indivisibilidad de los derechos humanos. Finalmente, el principio de progresividad. La progresividad, como principio inherente a los derechos humanos, implica que estos de forma gradual deben encontrar un progreso en su implementación, reconocimiento y observancia por parte de los estados obligados. Este principio también implica que una vez reconocido un determinado nivel de derechos, esa debe ser la base mínima de respeto al individuo, sin que sea posible realizar un desconocimiento o retroceso a los avances en materia de derechos humanos que cada estado realiza. Lo que nos llevaría a tomar como ejemplo que si México ha determinado abolir la pena de muerte como castigo en su Código Penal, este principio hace imposible negar ese avance y volver a codificar esta pena. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video. Bueno, entonces muchachos, con esto Está buscando una red. cerramos la parte primera del artículo primero, que nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán que proteger, promover y garantizar los derechos humanos, respetando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahora hemos hablado ya de la evolución de los derechos humanos, de las teorías filosóficas que explican la existencia de los derechos humanos, de las generaciones de los derechos humanos. Hemos analizado también por qué es importante el estudiar derechos humanos con un ejemplo muy claro que fue el documental del algodón blanco.
Y nos quedaría la otra parte del artículo primero que marca qué pasa cuando cuando la autoridad viola derechos humanos. Cuando la autoridad no respeta, no promueve, no garantiza esos derechos humanos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la autoridad desde el ámbito de su competencia no hace su cometido y violenta los derechos humanos? La reforma es bien clara y decir, si la autoridad no hace su función, entonces el Estado tendrá que investigar, tendrá que sancionar y tendrá que reparar integralmente el daño a la víctima. Y aquí es en donde inicia otra palabra, compañeros, que nosotros pocas veces conocemos y que hasta la reforma del 2011 se habló ya de una víctima y se habló de que la víctima como tal es aquella que es afectada directa o indirectamente por la violación de un derecho humano cometido por una autoridad. ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Pero... Sí. Si no me dicen, regreso. Iniciamos entonces, en esa reforma se dice, si la autoridad violenta un derecho, entonces el Estado tiene la obligación de repararle integralmente a la víctima sus derechos violentados. Y aquí es donde aparece por primera vez en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el tema de la víctima. Ya antes, la víctima se había analizado en el artículo 20, pero la víctima se analizó y se le reconocieron derechos cuando era la víctima directa de la agresión de un delito. Y en este sentido, el artículo primero nos habla de una víctima cuando directamente o indirectamente recibe la violación de un derecho humano por una autoridad. ¿Sí? En México encontramos la Ley General de Víctimas, la ley en el estado de Jalisco de atención a víctimas, y nos dice, ¿quién es una víctima? Y nos da dos hipótesis. Una víctima es aquella persona que recibe directa o indirectamente la comisión de un delito. Y la segunda hipótesis, una víctima es aquella persona que recibe directa o indirectamente la violación de un derecho humano emitido por una autoridad. Por lo tanto, cuando una autoridad violenta los derechos humanos a una persona, esta persona, ¿cómo se le llama? Víctima. Víctima, son víctimas. ¿Qué tipos de víctimas hay? Hay víctimas directas, indirectas y colectivas. Las víctimas directas son aquellas que directamente reciben la afectación de la violación del derecho. Las víctimas indirectas son aquellas que por la afectación directa a la víctima tienen efectos secundarios a ellas, ¿sí? Indirectamente, o sea, el efecto de agresión a la víctima directa tiene como consecuencia un efecto secundario a otra persona. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando le pasa algo a un padre de familia, toda la familia se ve afectada. Exactamente. O un hermano, un hijo. Exacto. Exacto. O en una desaparición forzada o privada, pues desapareció la mamá. Ya no la encontraron. Pero ¿quién es víctima indirecta de esa consecuencia? Pues la familia. La familia. Los hijos, el marido, las hermanas, los padres. Sí, también cuando desaparece, por ejemplo, un hijo, también ya se afecta a toda la familia, pero no nomás la familia nuclear, sino todas las familias alrededor. Así es. Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy y la próxima semana va a ser ¿quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Y por qué es tan importante entender que
a partir de la reforma, la víctima ya es tomada en cuenta. La víctima es parte del proceso penal y la víctima también es a la que el Estado primeramente debe de restituirle integralmente todos sus derechos. La ley de víctimas nos habla de que el Estado tiene la obligación de reparar integralmente a través de medidas. Las medidas son las medidas de restitución, de compensación, de satisfacción, no repetición. Restitución, compensación, satisfacción, no repetición. Y nos dice que esta reparación a través de esas medidas es como se hace integral. Y empezaremos a platicar primeramente a través de la primera medida, que es la de la restitución. Y la medida de restitución, compañeros, es garantizarle a la víctima y restituirle radicalmente sus derechos violentados. Y yo me pongo a pensar, en realidad cuando a una persona se le violenta un derecho, ¿creen que se le pueda restituir completamente? No. No. No se puede. Por eso se habla que la reparación debe de ser integral y deben de tomarse en cuenta otros aspectos para que más o menos se le pueda restituir a la víctima ese derecho violentado. A mí me dicen, ¿cómo se restituye? Pues restituirse va a ser muy difícil. Sí. Porque, ¿cómo puedo restituir yo la pérdida de un padre, de una madre, la lesión de un brazo, la lesión moral, la lesión psicológica que me va a tener como consecuencia la afectación para toda mi vida de algo? Entonces, por eso se habla que la restitución, ahí cuando dicen, ¿cómo le restituyes a la víctima? Pues la verdad es que de no ser un daño patrimonial, que yo pueda restituirlo tal cual. Lo material. Puedo decir exactamente que sí se restituyó, pero de ahí demás, por eso se habla de una reparación de carácter integral. Y esta reparación de carácter integral tiene medidas, como lo comenté anteriormente, que van naturalmente a tratar de que la víctima integralmente pueda restituírsele los derechos afectados de todas formas. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, para la próxima semana, muchachos, tarea. Aquí se les va a apuntar. Les dejé una tarea, concepto de discriminación y tipos de discriminación. Pero la otra, que va a ser la primera, perdón, será concepto de víctima. Y el concepto de reparación integral. Y sus medidas. Aquí voy a poner 2 puntos. Restitución. Compensación. No repetición. Satisfacción. Y rehabilitación. ¿Y qué maestra? Y rehabilitación, ya se los pasé por el WhatsApp. Maestra, perdón, nos había dicho que había 3 tipos de la directa, la indirecta. Concepto de víctima y el concepto de reparación integral y sus medidas. Les voy a pasar ahorita la ley para que la lean. ¿Tienen alguna duda? Maestra,
nos había dicho que había 3 tipos de víctimas. La víctima directa, indirecta y potencial. La potencial es aquel tipo de víctima la cual por el ejercicio de su acción en materia de defensa de derechos humanos se ve potencialmente afectada, como puede ser, o violentada, puede ser, como puede ser los periodistas, los colectivistas, los protectores en materia de derechos humanos, etcétera. Ok, periodista. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? Muy bien, pues hasta aquí dejamos la clase, me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos la próxima semana. Perdone, de los periodistas, ¿y qué más dijo? Los protectores de derechos humanos. Protectores de derechos humanos. Es que prefiero preguntarle que quedarme con la... No te preocupes, ahorita les voy a pasar la ley, para que por favor ahorita le den una lectura a la ley. Ya empezar la próxima semana con este tema que es tan interesante, que es víctima. Sí, maestra. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias por el conocimiento. Gracias. Maestra. Bonito fin de semana. Igualmente, compañera. Luego. ¿Qué vas a estudiar? Que estudien mucho. Ahorita entendí y al rato ya se me olvidó. No, apúntale, Ana Rosa. Aparte nos van a dejar ahí los videos, ¿no? Para verlos. Sí, bueno. Volvemos a ver el video. Sí, está bien. Hasta luego, que también. Buenas tardes. Bye.